Vamos a exponer el tema 4, control de concurrencia de transacciones, en la parte 1, la parte primera, o la primera parte. Y vamos a ver primero un ejemplo de dos transacciones que almacena un registro por cada vuelo. Este registro puede ser X y Z, que incluye, entre otras cosas, el número de asientos reservados en el vuelo. ¿Bien? La transacción 1 transfiere N reservas realizadas en el vuelo X a otro vuelo Y. Explico, estas son las instrucciones de la transacción número 1. Dice leer X. Leer X significa que transfiere el dato X de la base de datos a la memoria intermedia local perteneciente a la transacción que ejecuta la operación. Puede ser select. ¿Ya? Entonces aquí podríamos estar select el dato X de la tabla que esté almacenado en una base de datos. Leemos entonces, leer X significa leer de la base de datos y llevarla a la memoria que está en este momento usada por la transacción, por el programa. Luego en memoria ya a X se le resta N, ¿sí? X se le resta N, y escribir X significa transferir el dato X de la memoria intermedia local a la base de datos de la transacción que se ejecuta la operación escribir. Puede ser un insert, un delete o un update, ¿sí? Cualquiera de ellos, o combinación de ellos. Entonces acá lee el dato, nuevamente digo, de la base de datos, lo sube a memoria, le resta N, y lo escribe X con, restándole ya N, ¿no? Luego la transacción lee Y, el otro vuelo, le suma N y escribe Y. Entonces esto lo que hace es, transfiere N asientos o N reservas del vuelo X, o sea, al vuelo X le resta N y se lo suma al vuelo Y. Eso es lo que hace la transacción 1. Y la transacción 2 reserva M plaza o M asiento en el vuelo X. Lee X de la base de datos, le suma el valor M y escribe en la base de datos el valor X. Entonces, leer X significa leer el dato X de la base de datos y subirlo a la memoria. Y escribir X implica transferir el dato X de la memoria a la base de datos. Transacciones concurrentes. Cuando T1 y T2 se ejecutan al mismo tiempo, es decir, al mismo momento, y además leen o modifican el mismo elemento de datos, en este caso, el dato X, almacenado en la base de datos, se dice que son transacciones concurrentes. Esto es posible en un motor de base de datos, por supuesto, multiusuario, es decir, donde más de un usuario puede lanzar la cantidad de transacciones que ellos quieren. Pero acá es concurrente, dice, siempre y cuando dos o más transacciones son concurrentes, cuando se ejecutan al mismo tiempo, pero además lo más importante acá es que leen o escriben o modifican el mismo dato. O sea, al mismo tiempo, ambas transacciones tienen operaciones que leen o escriben el mismo dato. Si leyeran datos diferentes, no son concurrentes. Pero si leen el mismo dato, si se disputan el mismo dato, dos o más transacciones, ahí podemos hablar de que estas transacciones son concurrentes. Las transacciones concurrentes se pueden ejecutar de dos maneras. Los motores de base de datos las pueden ejecutar de dos maneras. De forma secuencial, por ejemplo, primero todas las instrucciones de la transacción T1, luego todas las instrucciones de la transacción T2. O de manera intercalada o combinada. Quiere decir que se ejecutan, en este caso, dos instrucciones de la transacción 1, luego el motor de base de datos va y atiende las dos instrucciones de la transacción 2, luego vuelve a ejecutar dos instrucciones de la transacción 1, luego ejecuta una instrucción de la transacción 2, y por último ejecuta las dos últimas instrucciones de la transacción 1. Esas son las dos formas en que los sistemas de gestión de base de datos ejecutan las transacciones
concurrente. En el caso de las transacciones, entonces, vamos a suponer que T1 y T2 se ejecutan de manera concurrente, es decir, al mismo tiempo, pero además se hace una ejecución secuencial, que significa que primero se ejecutan todas las transacciones de T1 y luego la T2. Los valores de la base de datos antes de ejecutarse esas dos transacciones, en la base de datos X vale 80, N es una variable que vale 5, M es una variable que vale 4 y Y es una variable que está almacenada en la base de datos que vale 70. Entonces, cuando leemos X, le decimos vaya y lea de la base de datos el valor 80, y en memoria, y lo lleva a memoria, entonces la X está en memoria menos N, que vale 5, X vale 75. Por lo tanto, el sistema la X vale 75 y escribe en la base de datos el valor 75. Luego lee Y tiene 70, lo lleva a memoria y a la Y le suma más 5, de forma que la Y quede en 75. Y guarda en la base de datos, escribir Y es guardar en la base de datos el valor 75. Con esto termina de ejecutar T1, porque lo estamos haciendo de manera secuencial. Primero todas las instrucciones de la transacción T1, y luego comienza con las transacciones T2. Leer X en este momento quedó en la base de datos con 75, por eso lee 75, a esa X le suma M, que vale 4, entonces 75 más 4, 79, y escribe en la base de datos 79. Por lo tanto, al finalizar la ejecución de la transacción 1 y la transacción 2, el valor de X es igual a 79. Esto si se ejecuta de manera secuencial. Sin embargo, cuando dos transacciones se ejecutan de manera concurrente y se lo hace de manera intercalada, pues se pueden presentar problemas. Uno de ellos es el problema de la actualización perdida. Bien, como inicialmente tenemos la base de datos con X igual a 80, Y 70, N igual a 5 y M igual a 4, que son dos variables que la podemos leer en memoria, entonces vamos a ejecutar esta operación. Leemos T1, el motor de base de datos ejecuta dos instrucciones de T1. Leer X, que va a leer 80, le resta 5, por lo tanto en memoria X vale 75. Luego, el motor de base de datos ese ya atendía a dos instrucciones de T1, ahora voy a tener dos instrucciones de T2. Leer X significa que la X sea en 80, porque si bien es decir, la X en T1 está en 75, pero tiene memoria. Entonces, leer X, lee 80 en la base de datos, lo lleva a memoria y le suma más M. 80 más 4 sería 84. Luego, el motor de base de datos viene y atiende dos instrucciones de T1 y escribe la X. Entonces, como la X tiene 75, lo va a escribir acá 75. Lee 70 y se va a atender otra instrucción de T2, donde para él la X vale 84 en este momento en memoria, entonces él va y escribe el 84. Luego, ya leyó Y, lo tiene en memoria, le suma más 5, Y es igual a 75, y escribe 75 en la base de datos. ¿Qué sucedió acá? El elemento X igual a 84. Tiene un valor incorrecto cuando debería ser X igual a 79, porque su expresión por T1 se perdió, se sobreescribió. O sea, que acá por eso se llama la actualización perdida. T1 escribió, mejor si tenía claro, escribió 75 y T2 vino y lo sobreescribió lo que T1 había escrito sobre X. Entonces, lo sobreescribió, por eso se llama el problema de la actualización perdida, porque se pierde la actualización que T1 hizo
porque eso es sobrescrito por la transacción T2. Otro problema de la concurrencia cuando se hace ejecución intercalada es el problema de la corrección temporal. Acá T1 actualiza un elemento X de la base de datos y luego falla. Entonces T1, fíjense, lee X, le resta N y escribe el X. O sea, acá la X vale 75. Luego se viene, ejecuta dos instrucciones, lee X. Como este ya escribió X, este lee 75, le suma más 4, serían 79 y escribe 79. Luego el motor de base de datos viene y continúa con la transacción 1, lee y aquí se genera un problema. Falla, hay una falla, cualquiera sea la falla que se pueda presentar. ¿Bien? Por lo tanto, como falla acá, cada vez que se hace una falla, como esto es transaccional, ante una falla se tiene que hacer un rollback. Entonces aquí se hace un rollback, es decir, revierte lo que se tenía acá. ¿Bien? Por lo tanto, si este escribió X igual a 75, lo revierte y lo deja la X en 80. La deja la X en 80. Por lo tanto, el 79 que tenía acá no es correcto porque leyó X sin que T1 hubiese terminado. Leyó un dato, es mejor dicho, se hace una actualización temporal. Es otro problema que se presenta con la ejecución intercalada de transacciones que se ejecutan de manera concurrente o al mismo tiempo. Otro problema que se presenta es el problema del resumen incorrecto, ¿no? Bueno, acá T1, mejor dicho, inicia T3, suma, hay una variable suma igual a 0, lea de la base de datos, a la suma le suma la A. Luego acá la X es actualizada, la X es actualizada y el motor de base, mejor dicho, pasa a la siguiente transacción, lee X, ya fue actualizada, le suma a la variable suma, le suma más X, lee Y y le suma más Y, y luego viene acá y a la Y le suma un valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Otra transacción T3 calcula una función agregada que resume varios registros, mientras otra transacción como T1 actualiza dichos registros. Puede que T3 considere unos registros antes de ser actualizados y otros después. Entonces, acá considera el valor de X cuando, después de que se actualice la X. Sin embargo, le suma Y antes de que la Y se actualizara. Entonces acá hay nos va a salir la variable suma nos va a dar un valor incorrecto. O sea, le va a sumar un valor Y antes de que T1 lo actualice. Por lo tanto, este valor Y no tiene el último valor, tiene un valor anterior a que le sume a la YN. Por lo tanto, la variable suma no va a tener el valor correcto, no va a tener el último valor actualizado por T1. Y la lectura no repetible es otro problema que se presenta en la ejecución intercalada de transacciones concurrentes. Acá T4 lee un elemento X dos veces y otra transacción como T1 modifica dicho valor entre las dos lecturas. T4 recibe diferentes valores para el mismo elemento. ¿Qué pasa acá? T1 lee X y le resta N y T4 lee X. Luego de leer X, recién escribe T1 la X. Y lee Y. Posteriormente T4 vuelve a leer X. Entonces, el valor X para la transacción 4 en un momento determinado tiene un valor y
en los siguientes milisegundos tiene otro valor. Entonces T4 va a tener dos valores para la misma variable. ¿Por qué? Porque leyó antes de que T1 escriba y después leyó nuevamente la X y después escribe, por lo tanto se tienen dos valores. Si voy a utilizar esto para cualquier propósito, pues debo decidir cuál de estos valores voy a utilizar. Y esos son los problemas más frecuentes que se dan cuando se ejecutan operaciones intercaladas entre dos o más transacciones concurrentes que disputan el mismo dato, en este caso la X. Pero ¿por qué es necesario el control de concurrencia? Porque pueden surgir problemas en la base de datos si las transacciones concurrentes se ejecutan de manera no controlada. El mayor problema que se da cuando no se controlan las transacciones concurrentes es que pueden dejar la base de datos en un estado inconsistente. Y eso no se puede permitir en un sistema de base de datos. Aunque las transacciones pueden ser perfectamente correctas en sí mismas, la ejecución concurrente de dos o más transacciones T1, T2, Tn pueden producir un resultado incorrecto debido a la intercalación de sus operaciones, de tal forma que ponen en riesgo o en cuestión la integridad de la base de datos. Cada vez entonces que se ejecuten n transacciones de manera concurrente, hay una gran probabilidad que dejen la base de datos inconsistente y se pone en riesgo la integridad de la base de datos. ¿Por qué se debe permitir la concurrencia de transacciones? ¿Por qué no dejar que se ejecuten de manera secuencial y no intercalada? Porque se aumenta la productividad, es decir, se hacen más transacciones por minuto. Un motor de base de datos que realiza una X cantidad de transacciones por minuto y otra hace menos, entonces mucho más eficiente. Ahora se miden los motores de base de datos por la cantidad de transacciones por segundo que puede realizar, ¿no? Entonces, por eso es importante que se permita la concurrencia de las transacciones. Otra razón es porque aumenta la utilización de los recursos computacionales. El CPU está menos ocioso y los discos también están, se le da un mayor uso a estos recursos. También otra razón es porque se reduce el tiempo medio de respuesta a la transacción, es decir, las pequeñas no esperan a las grandes. Hay transacciones que pueden durar 1 hora, como hay transacciones que pueden tardar 1 milisegundo. Si no se hiciera el control de concurrencia, la transacción que demora 1 milisegundo va a tener que esperar que termine la transacción que demora 1 hora. Por lo tanto, bajo la concurrencia de transacciones, hace que se ejecute algunas instrucciones de la transacción grande y luego se ejecuten algunas instrucciones de la transacción pequeña, de tal forma que ambos avanzan en paralelo. Eso implica que las transacciones pequeñas no esperan a las transacciones grandes o que llevan más tiempo. Por lo tanto, el aprovechamiento de los recursos computacionales y la reducción de los tiempos de respuesta exige la concurrencia de transacciones en la base de datos multiusuarios. Los motores de base de datos tienen un planificador de transacciones para controlar el acceso concurrente y específicamente de transacciones concurrentes. Los utilizan un módulo denominado el planificador. ¿Cómo trabaja esto? El administrador de transacciones recibe todas las transacciones con las operaciones de lectura y escritura, y estas transacciones son enviadas al planificador de transacciones del motor de base de datos. El planificador crea agendas
o secuencias ordenadas de las operaciones de lectura y escritura tomadas por una o más transacciones. Si los datos están en el buffer, el planificador interactúa con ellos o en su defecto solicita la lectura de los datos en el disco. Entonces, este planificador es el que se encarga de definir cuál es el plan o cómo se deben ejecutar dos o más transacciones concurrentes. ¿Cuál sería el orden en que se ejecutan las instrucciones? El motor de base de datos entonces utiliza protocolos para el control de concurrencia. Eso para evitar que se destruya la consistencia de la base de datos. El objetivo de un protocolo de control de concurrencia es, primero, planificar las transacciones de forma que no ocurran interferencias, es decir, que no se, entre ellas, planificar de qué manera voy a ejecutar las N transacciones. Y con esta planificación se evita la aparición de los problemas que mencionamos anteriormente. La solución obvia sería que los motores de base de datos no permitan la intercalación de operaciones de varias transacciones. Es decir, todas se deberían ejecutar de esta manera. O se ejecutan todas las transacciones de T1 y luego todas las de T2, o viceversa, todas las de T2 y luego las de T1. Sin embargo, estos escenarios no hacen que el motor de base de datos sea eficiente. Se desperdician muchos recursos computacionales, trayendo consigo una serie de problemas. Por lo tanto, el objetivo de los sistemas de gestión de base de datos multiusuarios es maximizar el grado de concurrencia de los sistemas. Mientras más transacciones concurrentes se pueden ejecutar, pues el motor de base de datos será mejor utilizado. Sin embargo, si se permite la intercalación de operaciones, existen muchas formas posibles de ejecución de las transacciones. Se puede ejecutar de esta manera: T1, T2, T1, T2, T1, T2, o se puede ejecutar 3 de acá, 3 de acá y 3 de acá. O una de acá, una de allá, o 4 de acá, 4 de allá. Bueno, existen muchas combinaciones, ¿no? Por la cual se pueden ejecutar las transacciones concurrentes. La pregunta es si existe algún modo de identificar la ejecución que están garantizando que protegen la consistencia de la base de datos. ¿Existe alguna forma de saber de antemano cuál de estas formas de ejecución, cuál de estas formas intercaladas es la correcta? Porque esta forma, por ejemplo, si la ejecuto de esta forma, tengo el problema de la actualización perdida. Si la ejecuto de esta manera es correcta. Y si la ejecuto de una tercera, cuarta, quinta, pues no sabemos si el resultado después de ejecutar T1 y T2 va a ser correcta o va a ser incorrecta. Entonces, los motores de base de datos utilizan una teoría que se llama la teoría de la serializabilidad. A través de esta teoría determinan qué plan le va a generar un resultado correcto. Si este plan o un tercero o un cuarto. Son varias combinaciones. Entonces, utilizando esta teoría, los motores de base de datos determinan cuál es el plan correcto. Cada transacción comprende una secuencia de operaciones que incluye acciones de lectura y escritura que finalizan con una confirmación commit o rollback. Eso hemos dicho, ¿no? Toda transacción finaliza con commit o finaliza con rollback. Entonces acá para no escribir la palabra leer, vamos a utilizar la L, para no la palabra escribir vamos a utilizar la E, para hacer commit C y proceso rollback R. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar de aquí en adelante. Por lo tanto, una planificación P de N transacciones concurrentes T1, T2 hasta Tn es una secuencia de las operaciones realizadas por estas transacciones sujetas a la restricción de que para cada transacción T sub I de las N que existen, que participa en la planificación P, sus operaciones aparecen en P. Cada operación de T sub I debe aparecer en P y además deben aparecer en el mismo orden que
ocurren o que se ejecutan en la transacción T sub I. Esa es la condición que debe cumplir una planificación. En el siguiente ejemplo vamos a ver lo citado anteriormente. Ejemplos de planificaciones correctas serían la planificación A, donde, fíjense, la planificación A incluye las transacciones de T1 y las transacciones de T2, y está la lectura de la transacción 1 de X, la escritura de X, la lectura de y la escritura de Y el commit. Luego viene la lectura de X, la escritura de X y el commit. Por lo tanto, primero, la primera condición, ¿es correcta esta planificación? Sí es correcta. ¿Por qué? Porque todas las transacciones que están en T1 se encuentran en la planificación A. Y todas las instrucciones de la transacción 2 se encuentran en la planificación A. Y además están en el mismo orden que se ejecutan en cada una de sus transacciones. ¿Sí? Entonces, correcto. Y así podemos analizar también la planificación B. Lo único que está primero se ejecutan todas las instrucciones de T2 y luego todas las instrucciones de T1. Pero están todas las instrucciones y en el mismo orden en que están en su transacción, y están todas las transacciones de T1 en el mismo orden en que se ejecutan en las transacciones. Pues aquí están las dos transacciones que se ejecutan de manera concurrente, y este es el plan A y este es el plan B. La planificación A y la planificación B. La planificación C, acá son planificación que se van a ejecutar en serie, mejor dicho, de manera secuencial. Y la C es una planificación intercalada, pero se debe cumplir las mismas condiciones. Que estén todas las operaciones, o sea, está leer X, está acá, escribir X está acá, leer Y está acá, escribir Y está acá, y el commit. La transacción 2, también está la lectura de X, la escritura de X y su commit. Entonces, están todas las instrucciones de cada una de las transacciones, y además se ejecuta en el mismo orden en el que están en cada una de sus transacciones. Por lo tanto, la planificación C es correcta. Si revisamos la planificación D, también nos vamos a dar cuenta que está correcta. No son planificaciones de transacciones las siguientes. Por ejemplo, acá en la operación T1 y T2 no se ejecuta en el mismo orden que la transacción original. Si ven acá, primero se ejecuta Y, cuando Y se ejecuta mucho más después de leer X y escribir X. Entonces ya el orden está mal, igual acá el orden, primero se escribe X y luego se lee X, cuando acá dice lea X y luego escribe X. Entonces el orden, por el orden en que están sus instrucciones en la planificación, hace que esta planificación no sea correcta. Acá faltan transacciones, operaciones, mejor dicho, tanto de T1 como de T2. Ya no están completas las operaciones. Por ejemplo, en la planificación 2 le falta la instrucción escribir. En la planificación 1 falta escribir bien. Bueno, entonces se denomina entonces una planificación en serie, y es aquella en la que las operaciones de cada transacción se ejecutan consecutivamente sin que intercalen operaciones de otra transacción. Ejemplo, todas las transacciones T1, luego todas las transacciones de T2, o todas las transacciones de T2 y luego la transacción T1. Entonces, esta planificación en serie, no se intercalan operaciones de cada una de las transacciones que participan en la ejecución. Por lo tanto, se puede decir que toda planificación serie es correcta, es decir, deja la base de consistencia. Es decir, si todos los planes se hacen de manera secuencial, la base de datos no va a estar en un estado inconsistente. Nos asegura que va a ser consistente. Pero este tipo de planificación serie no son aceptables en la práctica. Eso implica una ineficiencia para los motores de base de datos. Es decir, están mucho tiempo solo atendiendo una transacción, y lo que implica que los recursos computacionales de los servidores están ociosos. La planificación no serie
Una planificación no serie P es aquella en la que las operaciones de un conjunto de transacciones concurrentes se ejecutan de manera intercalada. Por ejemplo, se ejecuta una inclusión de T1, una inclusión de T2, dos inclusiones de T1, dos inclusiones de T2, dos inclusiones de T1. O dos de T1, tres inclusiones de T2, tres inclusiones de T1. Por lo tanto, la planificación no serie permite llevar a la base de datos a un estado al que puede llegarse mediante una ejecución en serie. Este es el objetivo de la serializabilidad, de la teoría de la serializabilidad, es llevar una transacción no serie P como si se hubiera ejecutado una planificación serie. Ese es el objetivo de la serializabilidad. Por lo tanto, tenemos que, antes de entrar a lo que es cómo llevar una planificación no serie a una planificación serie, es importante definir algunos conceptos. Un plan equivalente es aquel que produce los mismos efectos en la base de datos. Es decir, si tenemos dos planes de ejecución de transacciones, son equivalentes si después de ejecutar ambos planes producen el mismo efecto o los mismos resultados en la base de datos. Por lo tanto, una planificación P no serie es serializable, se vuelve una planificación serie, si es equivalente a una planificación serie de las mismas n transacciones. Entonces, aquí viene el concepto de la teoría de la seriabilidad. Entonces, también podemos decir que una planificación que no es equivalente a ninguna ejecución en serie es una planificación no serializable. Entonces, acá se habla de planificación serializable y planificación no serializable. Toda planificación no serie es serializable si se puede convertir a alguna planificación serie con las mismas transacciones. Y toda planificación serializable es correcta, es decir, no nos va a generar inconsistencia en la base de datos, porque va a producir los mismos resultados que alguna ejecución en serie. Antes de aplicar la seriabilidad de los planes, vamos a ver cuando dos operaciones de un plan están en conflicto. En una planificación, dos operaciones están en conflicto si pertenecen a diferentes transacciones, tienen acceso al mismo elemento leer X y al menos una de ellas es escribir. Por ejemplo, dice dos operaciones de un plan están en conflicto si pertenecen a distintas transacciones. En este caso, lectura X y escritura X pertenecen la una a la transacción 1 y la otra a la transacción 2. Leen el mismo elemento de X, sí leen, pero por lo menos una de ellas es escritura. Aquí por lo menos una es escritura. Lo mismo acá. Ambas operaciones pertenecen a distintas transacciones y por lo menos una de ellas, en este caso, las dos escriben a X. Este otro caso también se puede decir que esta operación está en conflicto porque pertenecen a distintas transacciones y por lo menos uno de ellos, en este caso escritura de X, escribe el elemento X en la base de datos y el otro lee. Operaciones en conflicto en las planificaciones PC y PD sería la lectura de X de la transacción 1 con la escritura de X de la transacción 2. La lectura de X de la transacción 2 con la escritura de X de la transacción 1. La lectura de la escritura de X de la transacción 1 con la escritura de X de la transacción 2. Acá la escritura de X de la transacción 1 con la lectura de X de la transacción 2. La lectura de X de la transacción 1 con la escritura de X de la transacción 2.
Por lo tanto, entonces, dos planes son equivalentes por conflicto si el orden de cualquiera de dos operaciones en conflicto es el mismo en ambos planes. Operaciones que no están en conflicto, si dos transacciones únicamente leen un determinado elemento de datos, no entran en conflicto entre sí y el orden de las operaciones no es importante. ¿Cuándo no están en conflicto? Si las dos leen el mismo dato, si leen el mismo dato. Otra condición es que si hay dos transacciones que leen o escriben elementos de datos independientes, no entran en conflicto entre sí y el orden de las operaciones no es importante. Dos operaciones no están en conflicto cuando leen datos independientes, o sea, no leen el mismo dato en este caso. Escribe Y, T1 y escribe X, T2, entonces no entran en conflicto. Lo mismo acá. Lee Y la otra transacción escribe X. Entonces, son dos las condiciones. Primero, si solo leen el mismo dato, no entran en conflicto. Y si leen datos independientes, las dos instrucciones. Estas serían las operaciones que no están en conflicto. Entonces, ¿cómo hacemos que una planificación P no serie sea serializable? Entonces, una planificación P es serializable por conflicto si equivale por conflicto a alguna planificación en serie S. Es decir, si se puede transformar en una planificación en serie mediante la permutación de operaciones no conflictivas permutables entre sí. Entonces, dada la planificación D, y que intercala, fíjense, las instrucciones de T1 con instrucciones de T2 y luego instrucciones de T1, lo que tenemos que ubicar acá son las operaciones que no están en conflicto y podemos intercambiar. Por ejemplo, estas dos operaciones no entran en conflicto porque la una hace commit y la otra lee el dato Y, por lo tanto no están en conflicto. Entonces aquí tenemos que intercambiar. ¿Ya? Aquí hemos intercambiado. Fíjense que la lectura de la transacción 1 de Y se intercambió por el commit 2, con el commit de la transacción 2. Estas dos no entran en conflicto y se intercambian. Estos dos commits no entran en conflicto, podemos intercambiar. Luego, la escritura X con la lectura Y no entra en conflicto porque leen distintos datos, por lo tanto podemos intercambiar. Acá estos dos escriben dos datos independientes, podemos intercambiar. Acá en la escritura X con el commit de la transacción 1 podemos intercambiar, no se interfieren. Acá la lectura X con la lectura Y no entran en conflicto, tenemos que intercambiar. Y acá la lectura X con la escritura Y no entra en conflicto porque leen datos totalmente diferentes, podemos intercambiar. Y la lectura 2 del dato X con el commit de la transacción 1 no entra en conflicto, podemos intercambiar. Y fíjense, una transacción, mejor dicho, una planificación concurrente, no serie, o sea que no se ejecuta de manera secuencial, sino de manera intercalada. Fíjense, ha sido convertido en una planificación serie, es decir, que se ejecuta secuencialmente, ha sido convertida usando el intercambio de operaciones que no están en conflicto, ¿ya? Por lo tanto, si se puede dar esta situación de que una planificación P no serie pueda ser convertida en una planificación P en serie a través del intercambio de operaciones que no están en conflicto, se dice entonces que esta planificación, que PD es serializable. Y si es serializable, se puede decir que la transacción, mejor dicho, la planificación es correcta. Si una planificación no seria se la puede convertir a través del intercambio de operaciones no conflictivas en una planificación seria, se dice que la planificación D es serializable. Y si es serializable, no nos va a generar inconsistencia en la base de datos. Y eso es todo sobre la primera parte del tema de control de transacciones.